El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6 de la mañana con 16 minutos, mucho para comentar el día de hoy. Ya tenemos una gran cantidad de amigos que se han conectado a la transmisión del Facebook Live a través de las fanpages de Majestad FM y de A Primera Hora. Igualmente quienes ya se conectan a nuestra señal en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo para Majestad Televisión y también a través del canal 3 de TVNet, y nos pueden sintonizar en la internet por www.radiomajestad.com. Contertulio, ¿cómo le va? Muy bien, Contertulio. ¿Qué tal? ¿Cómo evalúas el anuncio de ayer del presidente Moreno y las medidas adoptadas a esta hora? Creo que hay mucho para comentar sobre el anuncio presidencial. Mucho para comentar en realidad. Debo decir que sí sorprendió la decisión de aumentar el precio de los combustibles. Aquí hay gente que le adorna, gente que habla de transparentar, etcétera, de liberalizar el precio, de eliminar el subsidio. Señores, en buen romance es que usted, y todavía no está vigente la medida, pero usted en pocas horas o en pocos días más va a tener que pagar más por el galón de gasolina extra, y el transporte pesado, el transporte de carga, va a tener que pagar más por el galón del diésel. Me parece a mí que el tema del diésel puede convertirse en lo más sensible, más que el extra, más que la super. En el tema del diésel, ese tema sí genera muchísima sensibilidad por una serie de factores. Porque sube el diésel y con seguridad aquí en el Ecuador va a haber una escalada inflacionaria. Empecemos por los pasajes, sí, ¿no? Sí, imagino yo que a esta hora, por ejemplo, en Quito, el municipio tendrá que sí o sí revisar la tarifa del transporte que ha estado congelado por más de 13 años. Y en el resto de cantones de nuestro país, donde transportistas y cabildos han llegado a acuerdos y han ya ejecutado incrementos en la tarifa del transporte público, me imagino yo que por la medida nuevamente van a tener que sentarse y revisar el costo de los pasajes, Contertulio. O sea, sí o sí. Sí o sí. En el caso de los taxis, por ejemplo, me imagino yo que también los taxis utilizan extra. Van a subir el precio de la tarifa mínima, de la carrera, del punto de partida. No lo sé, pero tendrán que empezar a discutirlo. Ahora, yo con respecto al tema de los subsidios, te soy sincero, y este probablemente va a ser un comentario que no le va a caer bien a la mayoría. No, yo voy a coincidir con tu comentario. No me matarán. Yo sí era de los que creía y de los que creo todavía que el Ecuador debía ya ir manejando la focalización o la eliminación total del subsidio a los combustibles, porque pensemos en una ciudad como Quito. ¿Cuántas veces hemos conversado con concejales, con los alcaldes, con gente que está totalmente involucrada y sabe mucho de la movilidad y de la planificación en la ciudad? Sobre que más del 65, casi el 70% de la población en ciudades como Quito utiliza transporte público y apenas un 30% utilizamos vehículo particular. Entonces, ese subsidio finalmente no termina beneficiando a las clases más populares o a las clases más desposeídas. Creo que sí termina en este momento siendo un durísimo golpe para la clase media, desde luego. O sea, y tampoco es que auto tiene solo el rico. Eso no es así. Hay mucha gente que utiliza sus vehículos para trabajar. Espero que no se malinterprete el comentario. Pero el país destina una ingente cantidad una enorme cantidad de recursos económicos para subsidiar el uso de los combustibles fósiles. Y finalmente es decisión de uno. Si uno se compra un auto por necesidad, por trabajo, por lujo o por lo que sea, pero es una decisión de uno. Y yo siempre he creído que el Estado no debía subvencionar o subsidiar el que tú puedas llenar el tanque de tu vehículo. O sea, esa es una percepción totalmente personal, particular. Quizás lo mismo se podía haber planteado con respecto al GLP, al gas licuado de petróleo, que no se toca, no va a subir el precio del gas, el gas sigue costando exactamente lo mismo, pero, y aquí hemos hablado infinidad de veces, sobre todo cuando a partir de 2015-2016 en el gobierno de Correa
se planteó el uso de las cocinas de inducción y el cambio de la matriz energética. ¿Qué tal si empezamos a discutir sobre el precio real del gas licuado de petróleo, incluso para evitar el contrabando en las zonas de frontera, ¿no? Países vecinos, la bombona de 15 kilos cuesta 18, 20 dólares. Sabemos que hay una fuga de ese combustible desde nuestro país en las fronteras. Y yo creo que esta sí fue una deuda del gobierno anterior. Creo que aquí sí es culpa de Correa. Sí. Porque creo que, sobre todo después del 2013, cuando Correa gana las elecciones con una mayoría abrumadora en la Asamblea, ese era el momento. Con un triunfo rotundo donde le dio 2-1 a Guillermo Lasso, ganó en primera vuelta, era el momento de tomar una decisión que obviamente iba a acarrear costos políticos, pero que le iba a significar al Ecuador, a la economía de nuestro país, un alivio que quizás nos hubiera ayudado incluso a capear mejor las crisis que vinieron después, la crisis que empezó a partir de finales del 2014, inicios del 2015 y hasta ahora, ¿no? Creo que ahí comete un error Correa cuando empieza a gobernar más pensando en las encuestas con Tertulio y en la popularidad. Creo que ahí sí cometió un error Correa. Yo creo no que haber revisado en ese momento. Sí, eso lo hemos esto que estamos diciendo ahorita que acaba de decir el contertulio y con lo cual yo coincido plenamente, lo hemos dicho hace rato, por si acaso, sobre todo para los oyentes nuevos, para quienes han incorporado a este espacio de noticias. Pero a ver, yo me pongo a reflexionar. Sí, digamos que la medida era necesaria en función de transparentar el manejo de las finanzas públicas. Digamos que la medida es necesaria porque sí, los subsidios tienen que ir. Y yo coincido con lo que dicen algunos analistas, digamos, también a lo largo del tiempo uno se nutre de la visión de especialistas, de analistas, de gente que sabe de estas materias. Y yo sí comulgo con la tesis de que los subsidios no son buenos o malos per se. Un subsidio tiene que servir para beneficiar a quien más lo necesita. El subsidio al gas de uso doméstico, a mí me parece que es una tremenda distorsión que tenemos en el Ecuador y es una distorsión que lamentablemente no se ha logrado corregir. No lo corrigió el entonces presidente Rafael Correa cuando pudo haberlo hecho y yo estoy de acuerdo contigo. 2013, con el resultado electoral que obtuvo en las urnas, con la mayoría que tuvo en la Asamblea Nacional. Y con crecimiento económico, porque pensemos además en el escenario. A eso iba. No es lo mismo decretar el alza de los combustibles hoy, donde, y lo dijo ayer Moreno, sin ningún tipo de resquemor, ¿no? 20 y pico miles de gentes del sector público a la calle. Entonces, cuando tú tienes ahora mismo que la empresa privada está despidiendo gente, que el sector público está despidiendo gente, no hay estabilidad laboral, no hay incremento de sueldo, sino que además te van a renovar el contrato ocasional reduciéndote 20% de tu salario, donde a los empleados de las empresas públicas les vas a restar un día de sueldo al mes, donde les vas a reducir las vacaciones de 30 a 15 días, es decir, todos los derechos laborales en retro, ¿no? Claro. Hacia atrás. Ese es el tema. Regresando, retrocediendo, no adelantando. Entonces, por un lado, estás retrocediendo en los derechos laborales y por otro les estás planteando el incremento de la gasolina. Por eso creo que no era el momento. Este no era el momento. Considerando exacto. que sí, Ya. el Estado ya no debía subvencionarnos ni a ti, ni a mí, ni a nadie el costo del galón de gasolina. Sobre todo por un mensaje que acabo de leer ahí, rapidito, que escribió un oyente. A ver, si a mí me preguntan, y estoy seguro que si al contertulio le preguntan, pero si a mí me preguntan y hablo por mí, yo no estoy de acuerdo con el aumento del precio de la gasolina. En este momento, no, es que no estoy de eso es lo que estamos diciendo, en este momento No estoy de acuerdo. no era lo ideal. No estoy de acuerdo. En este momento. No estoy de acuerdo. Por múltiples factores. Lo que tú acabas de decir, no tenemos una economía en crecimiento, tenemos una economía con una situación muy compleja, es una situación económica delicada la que tiene el país. Tienes miles de ecuatorianos sin trabajo formal. Tienes miles de ecuatorianos que no tienen ningún tipo de trabajo, que no tienen ningún tipo de generación de actividad productiva. Tienes gente que el viernes nomás, entre el viernes y ayer, fue notificada con la desvinculación, tanto en el sector público cuanto en el sector privado. Y conozco a gente muy valiosa que lamentablemente ha sido desvinculada en el último día del noveno mes del año, del mes de septiembre. Entonces, no era el momento. Ahora, no se trata de aumentar per se el precio de los combustibles. Yo sí creo que los subsidios debieron ser focalizados y deberían ser focalizados para beneficiar a quienes más lo necesitan. Por eso yo decía hace minutos, no se trata de decir que un subsidio es bueno o malo per se. El subsidio tiene que servir para atender a las clases más desposeídas. Por ejemplo, el tema del gas.
Yo sí creo, y a mí me parece injusto, que las clases más pudientes del Ecuador sigan igualmente recibiendo un gas como el común de la gente. $1.60 si vas y compras el cilindro en la distribuidora, cosa que ya casi que no se estila. Sí, $3, $3.50. Te cobran $3.50 por llevarte a la casa. Ya, en los camioncitos, con la odiosa canción que circula en los barrios, en las urbanizaciones, en las ciudadelas, tienes al camioncito que te va repartiendo el cilindro de gas, $3.50. Que eso tampoco ha sido controlado. O sea, ¿a quién se le ocurrió que sea $3.50? Pudo haber sido 4, pudo haber sido 2. Pero el precio oficial sigue siendo $1.60. ¿Por qué las clases más pudientes de este país tienen que pagar lo mismo? Ahora, ¿sabes a mí Ya, qué es y lo ese que... tema, por ejemplo, no se lo tocó antes y no se lo toca hoy. Ahora, a mí lo que sí me genera preocupación, inquietud y decepción es que decretas en este momento tan crítico el alza de los combustibles. Por eso alguna gente que no está entendiendo el fondo del comentario de nosotros, que siempre hemos creído que se debería empezar a analizar y focalizar el tema de los subsidios. En este momento no era lo ideal. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo. Hay desempleo en el sector público, en el sector privado. ¿Por qué? Porque se están reduciendo los salarios, no hay incremento de salarios, la situación laboral es sumamente crítica. Se va a migrar a otro tipo, por las reformas laborales, se va a migrar a otro tipo de contratos donde obviamente los beneficios de los trabajadores van a ser minados. Espero que se entienda lo que estamos diciendo. Entonces, y por otro lado, tú tienes anuncios que de igual manera generan inquietud con Tertulio, y me parece que no van en sintonía con eso de, digamos, el famoso programa de la prosperidad o eso de no afectar a los que más necesitan. Aumento de $15 al bono de desarrollo humano, por ejemplo. ¿Qué sacas con $15 de aumento, por un lado? Lo ideal sería que generes fuentes de empleo, más que seguir incrementando el dichoso bono de desarrollo humano. Quitándole los aranceles y reduciendo los impuestos a la importación de tablets, de celulares, de computadoras, ¿a quién estás beneficiando? Tú te alimentas comiendo tablets, comiendo tecnología, ¿no? Estás beneficiando a los importadores. Se siguen beneficiando a los importadores. Si seguimos importando tablets, computadoras, celulares, etcétera, son dólares que se van a ir de nuestra economía. Son dólares que se van a ir de nuestra economía. Entonces, me parece a mí que estamos dando un mensaje errático. Ahora, que esto va a significar un golpe al bolsillo de los ecuatorianos, totalmente de acuerdo. Y mira tú el mensaje que me envía una persona que es totalmente conocedora del tema medioambiental y de la movilidad. El impacto en la subida de la extra será en promedio de unos $25 a $30 mensuales para cada auto. El diésel sí es un poco más complicado porque suben los pasajes, los fletes de comida, por ejemplo, y eso sí golpea a los segmentos más pobres, más aún si sumas la irresponsable especulación de nuestra cadena de comerciantes, la intermediación. Ahí vamos a tener ¿Cuánto un te va a serio costar, problema. por ejemplo? Yo hago una pregunta común y corriente. ¿Cuánto cuesta hoy, por ejemplo, un flete para sacar productos, para transportar productos del mercado mayorista de Ambato o desde la zona agrícola de la provincia de Tungurahua y traerlo al mercado mayorista de Quito? ¿Cuánto cuesta hoy y cuánto va a pasar a costar? ¿Cuánto va a costar llevar productos de primera necesidad agrícolas desde el centro del país hasta las provincias de la costa ecuatoriana, hasta los ríos, hasta Guayas, hasta el Oro, hasta Manabí? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuánto va a costar? O sea, para mí ese es el problema de fondo. Ese es cuando tú subes el precio del diésel, cuando tú liberas, digo, desde una concepción económica macro, desde esa concepción económica macro, es absolutamente legítimo que se analice la pertinencia de eliminar o focalizar subsidios. Sí, porque sí creo que ha habido sobre los subsidios, y esto lo he dicho a lo largo del tiempo, lo hemos dicho, hemos coincidido en eso. Ha habido una distorsión y un manejo inadecuado del tema de los subsidios a lo largo del tiempo. Sí, es verdad, sí. Que yo creo que esto debió haber sido adoptado de otra forma probablemente, y tal vez en otro momento. Y me preguntan, ¿cuándo es el momento? Es que es bien difícil señalar cuándo es el momento. Hoy tienes una situación económica compleja. Hoy. Con trabajadores, y a propósito de un mensaje que yo recibo. ¿Qué va a pasar con quienes encontraron en Uber y Cabify un trabajo?
ahora les toca trabajar el doble para pagar la gasolina. O sea, miren ustedes cómo van saliendo inquietudes de los oyentes. Hay gente que se quedó sin trabajo. Y hay gente que utilizando su vehículo, su automóvil tipo sedán, que se lo compró cuando tenía relación de dependencia y logró pagarse un carro de $16,000, se lo compró. Resulta que era para la comodidad de su familia, pero se quedó sin trabajo y tienes que llevar la plata a la casa para pagar la papa, para parar la olla. Tienes que parar la olla en tu casa y no te puedes quedar con los brazos cruzados y decides empezar a hacer de taxi. Ahora, Ya, y estas personas, estos ciudadanos sobre los cuales también hay una situación irregular, porque no es que es regular este tema, esta gente que está trabajando en las calles a través de estas aplicaciones para hacer de taxis, resulta que van a tener también una dificultad. a ver, hay otro tema delicado a propósito de un mensaje que nos escriben y gracias por sus aportes y por irnos recordando detalles, cosas. Ayer tenía un montón de ideas en la cabeza, pero todas desordenadas contra Tulio porque era demasiada información. Lo grave también del tema de la liberalización de los precios de los combustibles es que estos están atados a los precios internacionales del petróleo. ¿Qué tal si pasado mañana nuevamente tú tienes un boom como el que vivimos durante la década anterior y se dispara el precio del barril y se ubica el WTI en, no sé, 80, 90, $100? Es evidente que va a subir el precio de la gasolina. Entonces, por eso también es correrte un riesgo el asunto este de la liberalización de los combustibles. Creo que también el anuncio de las medidas con Tertulio está atado a el panorama electoral y al panorama, lo político, sin duda alguna, desde mi punto de vista particular, jugó un papel muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el incremento del IVA, que no se incluye en este paquete de medidas, tenía que pasar por aprobación de la Asamblea Nacional. Y ese incremento o ese posible incremento del IVA que finalmente no se dio, tenía que aprobarse con los votos de ¿quién? De lo que queda de Alianza País, que ayer emitió un nuevo comunicado que es para la risa, con los votos de Creo y con los votos del Partido Social Cristiano. Y Creo y el Partido Social Cristiano, que hoy tienen dos precandidatos presidenciales, que son Lasso, confirmado, y Nebot, otro que está trabajando, recorriendo el país, pero que no se ha confirmado todavía, en 2021 iban a tener que cargar con el peso del costo político que hubiese significado que sus bloques apoyen este tipo de medidas o de paquete de medidas económicas con Tertulio. O sea, yo también creo que lo político y lo electoral, ahí hubo un cálculo muy, muy importante para el anuncio de ayer. ¿Crees que hubo una estrategia detrás de todo esto? O sea, a partir del viernes, cuando Sonnenhorner dice, pido comprensión a la gente... Pero ojo, Sonnenhorner no dijo lo del IVA, solamente no lo dijo. O sea, no lo dijo, pero mira tú que nosotros... O sea, no podemos decir que el vicepresidente o el gobierno le mintieron al país. No, por eso te digo, pero digo, ¿hubo una estrategia o no? Porque yo sí creo. A raíz del viernes se empezó a especular mucho y tuviste tú varias publicaciones, sobre todo de prensa, que daban cuenta de la necesidad de incrementar el IVA. Yo tengo hasta ahora en la memoria una nota de primicias que nos decía que el Ecuador tenía uno de los IVAs más bajos de la región. Entonces, como más o menos como tratando de decirle a la población, mira, lo necesario que es que se incremente el IVA. Finalmente, lo del IVA fue una decisión que no se tomó y no sé si tenga que ver con lo que te acabo de decir, con el cálculo político y el costo que hubiese tenido que pagar los partidos o movimientos que ponían los votos para aprobar las reformas en la Asamblea. Yo soy un convencido que el aumento del IVA no iba a pasar jamás iba a pasar por la Asamblea Nacional. Es más, yo estoy convencido que si se atrevían a enviar un aumento de la tasa del IVA del 12 al 14, al 15, al 16%, no sabemos. Y no sabemos si eso constó en algún momento en el plan económico del gobierno. No lo sabemos, insisto. Esta fue una especulación generada el fin de semana con base en una declaración previa del vicepresidente de la República en la cual no hizo ningún anuncio concreto, solamente le pidió comprensión al país. Pero yo estoy convencido que en la Asamblea no iba a haber votos para aprobar el aumento del IVA y creo yo que si enviaban una propuesta planteando el aumento del IVA, probablemente todo el proyecto económico se iba a caer. Y había el riesgo que inclusive en la Asamblea se completen 70 votos para negar el proyecto, lo que hubiese sido un golpe mortal dentro de la planificación económica del gobierno de cara a 2020.
Pero sí, yo sí creo que hubo ahí una estrategia y un cálculo político. La gente empezó el fin de semana a hablar sobre el tema del IVA, hubo una serie de anuncios, pronunciamientos previos por parte de la clase política. La clase política hoy se ha quedado sin piso sobre ese tema. Ahora bien, el anuncio del presidente de la República ayer, con tertulia amigos, amigas, yo creo que mezcló papas con peras, manzanas con Reina Claudias, porque resulta que hay temas que deben pasar por la Asamblea y hay temas que no se precisan que pasen por la Asamblea Nacional, pero todo fue una mezcla. Por ejemplo, yo escribí hace minutos y llegué con las justas al programa hoy porque me quedé haciendo un par de fotografías en la calle de los tableros de un par de estaciones de servicio. ¿Ayer fuiste a llenar tu tanque? Ayer fui a llenar mi tanque, por ejemplo, en una gasolinera muy cerca de mi casa había un colómetro impresionante. Sí, yo fui a la de la América, cerca del lindo canal. Vacía. La de Primax de la Diego de Vázquez, diagonal al Hospital del Seguro Social, estaba una cola impresionante. Vacía, pero había una de Más Gas pasando el terminal de Carcelén sobre Eloy Alfaro, un poco más hacia el sur del terminal de Carcelén, y esa no había tanta gente. Pero claro, ayer hubo un anuncio y es una pregunta pública que yo planteé en las redes. Luego de generar el hilo con información difundida por el presidente de la República en la cadena. Me quedó la duda de cuándo va a comenzar a regir el aumento del precio de los combustibles. Me quedó esa duda. Y algunas personas me decían, se entiende que es inmediato porque el presidente de la República anunció que ha firmado el decreto. Bueno, el decreto todavía no está colgado en la página web de la Presidencia de la República. Hasta minutos antes de empezar el programa revisé y no estaba colgado el decreto ejecutivo. Y en la mañana todavía las estaciones de servicio siguen manejando el precio de $1.85 para el caso de la gasolina extra y el mismo valor que se ha venido manejando en los últimos tiempos para el caso del diésel. El tema es que la gasolina, la modificación en el precio de la gasolina no debe pasar por la Asamblea Nacional. Esa es una decisión privativa del gobierno a través de la emisión de un decreto ejecutivo. Esto digo para la duda de algunos oyentes que habían planteado esto. Pero, por ejemplo, hubo algunos anuncios el día de ayer generados por el presidente de la República. ¿Me permites simplemente complementar el tema de la gasolina para pasar a lo demás, que tiene que ver con la reforma laboral, con una serie de tributos que se implementan y demás? Simplemente hay algunas dudas sobre las cuales yo creo que sí se debe exigir de parte de las autoridades que manejan el frente económico del gobierno mayores certezas y absoluta transparencia. Una es, a ver, si vas a evitar que 1.300 millones de dólares o más destinados hasta ahora a los subsidios de los combustibles vayan a eso y se queden en las arcas del Estado, que esos recursos se destinen a lo que dijo el presidente Moreno ayer: salud, educación, vivienda, seguridad social, etcétera, etcétera. Creo que tiene que haber absoluta transparencia en el manejo de esos recursos que ya no va a destinar el Estado a los subsidios. ¿En qué se va a utilizar? Pues que se lo utilice en las áreas sociales, que son las que más se necesitan: salud, educación, vivienda. Por otro lado, contertulio, si tomas estas medidas, y yo sí suscribo a quienes se preguntan, entonces, ¿para qué los créditos millonarios con el Fondo Monetario Internacional y los demás multilaterales? Son y los 2.000 millones de dólares claro, y la colocación de bonos. La semana pasada, 2.000 millones de dólares en colocación de bonos. ¿En qué se está utilizando ese dinero? ¿En qué se está utilizando ese dinero? Creo que son respuestas que tiene que el ministro Martínez y el gobierno darle de inmediato a la gente, porque, claro, si tú le estás pidiendo a la gente que haga un sacrificio, que pague más por el galón de gasolina, por el galón de diésel, por los productos que es obvio que se van a incrementar, y le leía a un analista económico, pero además es que se dice cada cosa, ¿no? Que es mentira, dijo este analista económico, que los precios suban cuando sube el precio de la gasolina o del diésel, que eso pasaba porque había una emisión inorgánica de billetes. Señor, si le están subiendo el precio del galón del diésel al transportista, al bucetero, al chofer, es obvio que él va a trasladar el costo de llenar el tanque al usuario. ¿Dónde estudian economía? ¿En serio dijeron eso? ¿En serio dijo eso? Y es el hijo de un ex ministro que es el que nos dijo que en el país hay demasiada estabilidad laboral. Es el mismo economista. ¿Dónde les enseñaron economía? O sea, es obvio que la que maneja las finanzas en esa casa es su señora, don Alberto. No puedo creer que hayan dicho eso, por Dios. A ver, aquí la ecuación es simple. Señores, la ecuación es simple. Sube el precio del diésel
y va a haber un efecto dentro de la economía. El efecto más inflacionario es provocado por el incremento del Por favor. así de sencillo. O sea, no perdamos la perspectiva, no perdamos la perspectiva. Por eso sí quisiera que se entienda lo que hemos dicho en esta mañana. ¿Había que transparentar en algún momento el tema de los subsidios? Sí. ¿Que creo que ese no era el momento adecuado? No. No, por la situación económica tan compleja que vivimos los ecuatorianos. Ahora, claro, habrá gente que, por ejemplo, respalde este tipo de medidas con base en el gradualismo, ¿no? Que sea gradual. ¿Ya? Yo recuerdo que el padre del gradualismo, considerado el padre del gradualismo aquí en el Ecuador, el economista Abelardo Pachano Bertero, quien fue presidente de la Junta Monetaria en su momento, él, por ejemplo, era uno de los impulsores en el gobierno del doctor Borja del gradualismo. Hay gente, en cambio, que prefiere el pinchazo de una. ¿Ya? De una. Nada de gradualismo, sino de una, directo a la vena. Sin anestesia. A mí me parece que lo de ayer, en cuanto al precio de los combustibles, es un pinchazo sin anestesia. Sin anestesia. Sin anestesia, señores. O sea, no perdamos la perspectiva. No perdamos la perspectiva. Aquí va a haber un efecto económico derivado justamente del aumento del precio del diésel. Así de simple. Y también de la extra. Porque bien anotabas tú, el tema de los taxis. Señores, el tema de los taxis. Los taxis van a pedir una revisión de tarifas. Con Tertulio. Te va a costar más. Y perdón, solamente. En provincias, ¿has visto cómo funciona el tema del transporte, sobre todo cuando se trasladan a parroquias o a recintos o a comunas? Hay camionetas. Las camionetas funcionan con gasolina, no todas funcionan a diésel. No todas funcionan a diésel. Exacto, no todas funcionan a diésel. Ahora, es verdad también lo que decía alguna gente ayer, ¿no? Pues dentro del reduccionismo de alguna gente, que ahora los que tienen la Ford F-150 ya no van a ir a la panadería a comprar el pan en su vehículo enorme, que ni siquiera tiene dónde estacionarse. No reduzcamos el tema a ese debate, de verdad, no lo reduzcamos. Yo lo que sí creo es que nos va a obligar a ser más rigurosos en el uso del vehículo. A priorizar en el uso del vehículo. Pero no reduzcamos el debate. El debate es mucho más amplio, el debate es de fondo, lo de fondo es que va a haber un efecto en la economía. Va a haber un efecto negativo en economía. ¿Que sus consecuencias son impredecibles a esta hora? Sí, porque además yo siento y estoy sorprendido de la reacción de alguna gente respecto de los temas económicos. De verdad, estoy sorprendido de la forma como han matizado o pretenden respaldar, si me permiten el uso del término, el paquete de medidas. Yo creo que en las medidas hay algunas medidas interesantes, ciertamente hay algunas medidas interesantes, pero hay otras que terminan siendo impopulares, que desde la óptica macroeconómica pueden ser necesarias, pero desde la óptica microeconómica son muy complejas. Una de esas es el tema de la gasolina. Pero yo decía hace minutos con Tertulio que ayer hubo una mezcolanza de los anuncios y por eso es que se confunde la gente, porque no todos los ciudadanos tienen conocimiento de cómo es la dinámica jurídica en el Ecuador, qué debe ser aprobado por la Asamblea y qué no debe ser aprobado por la Asamblea. Voy rápidamente desmenuzando. A ver, el presidente dijo, no subiremos el IVA, se mantendrá en el nivel actual en el 12%. Está claro, en el proyecto económico que hoy debe llegar a la Asamblea no se va a incorporar el aumento del IVA. Si el presidente ayer anunciaba el aumento del IVA, señores, no es que hoy ya las cosas iban a costar más producto del impuesto al valor agregado, porque tenía que pasar primero por el tamiz de la Asamblea Nacional. Y digo esto porque alguna gente ya anticipaba que el miércoles que hoy miércoles iba a pasar alguna cosa contra el gobierno, que iba a haber una enorme movilización, que había que ir a los supermercados y abastecerse de los productos porque a partir de hoy se iban a incrementar. No era así en el caso del IVA. Habla del tema de los subsidios, esa es una decisión del gobierno y el presidente dijo ayer, textualmente, ¿dónde está? He firmado el decreto que libera el precio del diésel y el de la gasolina extra. Eso es una decisión del gobierno directamente, no precisa pasar por la Asamblea. Pero hasta ayer no estaba, hasta esta mañana no está subido el decreto. Hasta esta mañana no está. Luego habla del tema del bono, esa también viene a ser una decisión privativa del gobierno sobre el tema del bono. ¿Qué más dice el presidente de la República? Dice, estamos eliminando, reduciendo los aranceles para maquinaria, para equipos y materia prima, tanto agrícola como industrial. El tema de los aranceles también es una decisión directa del gobierno a través, me parece, del COMEX. El tema de los aranceles. Recordar, por ejemplo, que en el gobierno anterior, en algún momento se establecieron estas salvaguardias o salvaguardas arancelarias para proteger. Ese fue el argumento para proteger la dolarización. Esa es una decisión propia del gobierno. El tema de los aranceles es una decisión del gobierno. ¿Qué más dijo ayer?
Escuchando la voz de nuestros productores bananeros, he bajado y simplificado el impuesto a la renta único al banano. Yo entiendo que eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional, ¿o no? La reducción de impuestos. Entonces, cuando yo le escucho al presidente de la República ayer diciendo, he bajado y simplificado, el presidente no tiene capacidad para bajar impuestos. O sea, el presidente tiene la capacidad constitucional de proponer, y la única capacidad, es la única persona, la única instancia es el Ejecutivo de proponer proyectos en materia tributaria y en materia económica, es el Ejecutivo, sí, pero tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea. Dice el impuesto a la renta único al banano. Señaló, dinamizamos el sector y generamos empleo, pero yo entiendo que eso tiene que pasar por la Asamblea, o sea, no está en vigencia todavía. Dice, los teléfonos celulares, computadoras, tablets son herramientas para emprender, para educarse e informar, por eso he decidido suprimir los impuestos a la importación de bienes de tecnología. ¿Eso también tiene que pasar por la Asamblea o no? Tiene que pasar por la Asamblea. O sea, no es una decisión directa del gobierno. O sea, no sé si yo estoy equivocado, y si estoy equivocado les ruego que por favor alguien me corrija. Pero esa medida, por ejemplo, con Tertulio, ¿a quién beneficia? De entrada a los importadores. De entrada. Y lo que significa es que vas a importar más tecnología, pero son miles de dólares que se van a ir del país. Ahí tienes que pensar también en qué va a pasar con la dolarización, ¿no? Con los dólares que se van a ir. Mira tú. A ver, pero yo digo, esto de los teléfonos celulares, computadoras, tablets, dice eliminación o supresión de impuestos a la importación de bienes de tecnología, eso tiene que pasar por la Asamblea. ¿Qué más dice acá? Nuestros exportadores no solo muestran al mundo lo mejor del Ecuador a través de las ventas de camarón, banano, atún, rosas, cacao, café, sino que con ellos sostenemos la dolarización por la entrada de divisas. Vamos a permitirles optar por un procedimiento simplificado de devolución automática de tributos al comercio exterior por un porcentaje de valor FOB de exportación. Esto me parece que también tiene que pasar por la Asamblea. A ver, aquí habla, por ejemplo, y este anuncio es muy importante. El tema de los impuestos a las tecnologías me dicen que podría también pasar por el COMEX. Pero se pueden suprimir impuestos. Esa es mi inquietud. O sea, esa es mi inquietud. ¿Se pueden suprimir impuestos? ¿O puede haber alguna modificación de aranceles a través de una decisión del COMEX? Por eso digo, a mí me genera confusión esto, porque puede ser como te acaban de escribir. Puede ser. Pero me parece a mí que el anuncio, al decir supresión de impuestos, automáticamente a mí se me viene a la cabeza, tiene que pasar por la Asamblea. Pero además va a ser un mes, ¿no? Tampoco es que se va a demorar, se va a tardar demasiado la Asamblea, porque esto va a llegar al Parlamento con carácter de económico urgente y ahí van a tener un mes. Sí, pero en la Asamblea se aprueban las cosas con votos. Siempre digo yo, esto es paso a paso. Dice, he decidido eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Eso entiendo que también tiene que ver con una reforma tributaria. Ahora, yo no dudo, si esto lo envían a la Asamblea, yo no dudo que esto va a ser aprobado. Porque el anticipo del impuesto a la renta, que fue creado para corregir una distorsión y un abuso por parte del sector empresarial, creo que terminó perjudicando a muchas empresas que tuvieron que pagar el anticipo independientemente de si generan renta al final del ejercicio fiscal. O sea, terminó perjudicándote porque hay empresas, las más grandes, que sí tienen capacidad económica para poder pagar un anticipo del impuesto a la renta. Claro, hablamos de una telefónica. Sí, o un supermercado, una de las grandes cadenas de supermercados. Yo dudo mucho que los supermercados en este país trabajen a pérdida. Ahora, ya te eliminan el anticipo, pero ojalá al final del año fiscal no estés pidiendo una remisión. Claro, pues, declaren. O sea, por lo menos paga lo que tienes que pagar, ya te eliminan el anticipo, pero paga el resto de impuestos. Y que esto no signifique también, digamos, el inicio de un proceso de evasión tributaria. Claro. Dice más abajo, he decidido bajar a la mitad el impuesto a la salida de divisas para materias primas, insumos y bienes de capital que constan en el listado del Comité de Política Tributaria. Yo no sé si esto debe pasar por la Asamblea. Me imagino que sí. Dice acá, para apoyar el sector de la construcción, a partir de noviembre ampliaremos nuestro programa Casa para Todos, añadiendo $1,000 millones en créditos hipotecarios y una tasa del 4.99%. Esa es decisión directa del gobierno. Eso créditos no se hipotecarios. ¿Quién se va a endeudar en este momento con Tertulio? Ese y es eso el tema. Conversábamos el otro día con el señor Paul Granda, presidente del directorio del IES. Claro. ¿Quién se va a endeudar en este momento? Tienes gente que está cuidando su trabajo, gente que no sabe si es que pasado mañana, la próxima semana va a ser despedida. Sabemos que los recortes van a continuar, eso es obvio, es parte de los ítems que fueron incluidos dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces habrá gente que sí tenga capacidad de endeudarse, sí, claro, desde luego, pero
la gran mayoría dudo mucho que esté en capacidad de endeudarse para comprarse una casa en este momento. Ahora, acá también dice, para aquellos emprendedores que usan su auto o camioneta para comercializar sus emprendimientos, se decidió igualmente bajar el impuesto a los vehículos de menos de $32,000. Esto entiendo yo también tiene que pasar por la Asamblea. Entonces, tengo esas dudas. Cuando el señor presidente de la República, y respetuosamente lo digo, señala, he decidido, he resuelto, anuncio tal cosa, me queda la duda si esos anuncios tienen que ser avalados por una reforma legal que tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional. Ahora, que yo no tengo dudas de que esto va a pasar por la Asamblea, sin duda. Esto va a ser aprobado por la Asamblea. ¿Ya? No tengo dudas de eso. O sea, ya eliminaron el IVA. Al menos esto que sí suena bien desde el punto de vista de los estímulos va a pasar por la Asamblea, pero no es que a partir de hoy comience a regir. De allí la importancia de que a lo largo de estos días el Frente Económico desmenuce la forma como se van a aplicar estas medidas y qué es lo que va a contener el proyecto económico. Ahora, vamos a lo otro que también es una combinación de decisiones directas y privativas del Ejecutivo y decisiones que deben pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional. A ver, dice, vamos con una decisión del Ejecutivo. Con el fin de preservar el empleo y a la vez reducir la masa salarial, los contratos ocasionales se renovarán con 20% menos de remuneración. ¿Esto qué significa? A ver, en el sector público tú tienes gente con nombramiento. Yo entendía que la gente de nombramiento es menor en número que aquellos que tienen contratos ocasionales, y anoche tuvieron la bondad de aclararme, me escribió el doctor Cristóbal Buendía, que conoce de los temas laborales, y él me explicaba que los de nombramiento son los que representan la mayor carga laboral para el sector público. Yo le agradezco al doctor Buendía por esa aclaración. Los contratos ocasionales tienen un tiempo de vigencia, generalmente hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal, y pueden ser renovados. Durante el curso de la vigencia del contrato no te pueden bajar el sueldo. O sea, tiene que terminar el contrato o tiene que terminarse el contrato y generarte un nuevo contrato a través del cual te pueden cambiar las condiciones. ¿Qué es lo que yo entiendo que va a pasar? Vamos a suponer que el señor Juan Pablo Constante, DJ Line, trabaja en una institución del sector público, del gobierno central, ganando $1,000 con un contrato ocasional que termina el 31 de diciembre. Pero la institución cree que el señor DJ Line tiene la posibilidad de que se le renueve el contrato a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero, el señor DJ Line ya no va a ganar $1,000, sino que en su nuevo contrato su sueldo va a ser de $800. Le van a reducir el 20% del sueldo. Así va a pasar. No es que a partir de hoy los trabajadores que tienen contratos ocasionales van a tener un 20% menos de sueldo. Tiene que terminarse el contrato, porque de lo contrario es afectar a los derechos laborales de los trabajadores. Se termina la vigencia del contrato, emiten otro contrato y ahí viene la reducción del 20%. Y ahí igual tienes un montón de dudas. Por ejemplo, el personal de la Asamblea, pensemos en la Asamblea, los asesores de los despachos de los legisladores, son contratos ocasionales, ¿no? Porque cada año tienen que renovarlos. Son contratos ocasionales. Claro. Entonces, esos van a sufrir la reducción del 20%. Me imagino yo. Ya, a esos ya les redujeron el salario antes también. Entonces, ahora también van a enfrentar la reducción de sus sueldos. Me imagino, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, y justo una pregunta que me hacen, ¿no? En esta decisión del gobierno, ¿se incluyen las autónomas, la Asamblea Nacional, la función judicial, la función de transparencia y control social, los gobiernos locales, o sea, las prefecturas y las municipalidades, que tienen unas lógicas totalmente distintas? O sea, en el sector público, tú tienes las instituciones del gobierno central que tienen una escala salarial y laboral, y tienes las autónomas, tanto de las otras funciones del Estado cuanto de los gobiernos locales, que tienen unas lógicas distintas, una escala distinta. Entonces, habría que ver, por ejemplo, qué van a hacer en las municipalidades y se van a acoger esta decisión del presidente de la República. Pero, por ejemplo, esto no requiere pasar por la Asamblea Nacional. ¿Qué sí debe pasar por la Asamblea Nacional? Y esto también es complejo. A ver, yo sé que a los... Y a mí, y esto lo he comentado en varias ocasiones, siempre me pareció extraño que los trabajadores regidos por el Código del Trabajo y que pertenecen al sector privado solo tengan 15 días de vacaciones anuales. Y que los servidores públicos, amparados en la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP, tengan el derecho a 30 días anuales de vacaciones. Siempre me pregunté por qué esa diferenciación. O sea, ayer el presidente de la República
dice que por justicia los empleados públicos, con excepción de la fuerza pública y los prestadores de servicios sociales, dejarán de tener 30 días y pasarán a los mismos 15 días del sector privado. ¿Esto podría considerarse una regresión de derechos o no? Yo creo que sí, porque lo óptimo hubiese sido que más bien los privados también vayan hacia los 30 días, ¿no? Eso es progresivo. Debería ser, Reducir, ¿no? es Cuando tú hablas de derechos laborales siempre hablas del concepto de progresividad, claro, y no de regresión. Claro, pero acá es todo lo A contrario. mí me parece que acá, claro, puede sonar justo, porque digo, sí me parece a mí una distorsión, porque hay un régimen distinto para el sector público respecto del privado, sí. Ajá. Pero yo planteo esa discusión desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los derechos. Uno podría pensar que es regresión. Ahora, no habría retroactividad para el caso de los servidores públicos con contratos ocasionales, porque una vez que les hagan el nuevo contrato, van a recibir un 20% menos de sueldo, que eso va a constar en su contrato, y seguramente allí va a constar que no serán 30, sino 15 días de vacaciones. Además en el tema laboral creo que es golpe tras golpe, ¿no? Sobre todo en el sector público. Para el sector público. Al contrato ocasional, claro, el contrato ocasional. Es un golpe al sector público. Y mira otra pregunta que nos plantea el Andrés Reliche. Si, por ejemplo, en el caso de un asesor, 4 años de periodo legislativo, te renuevan cada año, es decir, al final te van a reducir el 80% del sueldo, o sea, 20% cada año. ¿Así va a funcionar esto? Si te renuevan 4 veces el contrato, ¿te van a reducir las 4 veces el 20% del salario? ¿Cómo va a funcionar? Yo no sé. A ver, reducción, sí, del 20%. Reducción tras reducción. Claro, pero si renuevas cada año, ¿te van a reducir cada año el 20%? Por un lado, ¿no? Por acá nos preguntan por qué la excepción a los miembros de la fuerza pública. Creo que por obvias razones, sobre todo viendo lo que ha pasado el día lunes en el Perú. No se puede perder el respaldo de militares y policías, eso es evidente, ¿no? Gracias al aporte que recibo de una conocedora en la materia, gracias a la doctora León. Cuando se incorporó lo de los 30 días en las vacaciones de los servidores públicos en 2010 en la LOCEP, tenía el espíritu de compensar con vacaciones beneficios como utilidades, por ejemplo, que reciben los trabajadores privados y los públicos no. Es una buena reflexión la que nos hace. Por acá nos dicen las reformas, y un entendido en la materia, que es del doctor Luis Fernando Molina, reformas laborales son inconstitucionales por... El aporte voluntario de los trabajadores de las empresas públicas vulnera el principio de a igual trabajo corresponde igual remuneración. Si es voluntario, los trabajadores pueden negarse al tema de que te van a descontar un día. No, pues eso no es voluntario. Son 12 días Claro. al final Claro. que vas a tener que aportar. Eso no es ¿no? voluntario. La reducción de 30 a 15 días de vacaciones en el sector público, que va a pasar con los contratos colectivos que reconocen esos 30 días de vacaciones. El otro punto, esta medida contraria contraría al principio de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, reconocido incluso en convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El disminuir al 20% de la renovación de los contratos ocasionales afecta el principio de igualdad en la remuneración. Claro, son políticas absolutamente regresivas. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cómo van a aplicar la reducción de 30 a 15 días de las vacaciones para los empleados del sector público que tienen nombramiento? ¿Cómo lo van a hacer? No pueden, ¿o sí? No pueden. No pueden, porque la ley no es retroactiva. No pueden. O sea, sí tengo yo esa inquietud. Para los contratos ocasionales, pero claro, hacen el nuevo contrato y aplican las nuevas reglas. Pero los que tienen nombramiento, ¿cómo van a hacer? O sea, yo sí tengo esa inquietud. O sea, para mí, en mi modesta opinión, en mi humilde saber y entender, para el caso de los servidores con nombramiento del sector público no puedes aplicar una regresión de derechos y no puedes aplicar principios de retroactividad. No puedes. De esto hay que seguir hablando. Realmente vamos a tener jornadas en esta semana, hoy, mañana y pasado. Vamos a seguir desmenuzando el tema. Quiero alertar a la audiencia, el noticiero se va hasta las 7:30 hoy, porque a partir de esa hora hasta las 8:30 nos vamos a enlazar con una cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Así que voy a hacer una pausa, no se desconecten de la señal de Majestad FM. Vamos con el segmento científico avalado por la Escuela Politécnica Nacional y luego estaremos dialogando unos minutos con Pierina Correa, que ya mismo estará en la mesa de trabajo de los contertulios. 6 de la mañana con 59 minutos en la primera hora.